Hola, bienvenidos a todas y a todos. Gracias por estar acá una vez más en esta sexta edición de la Feria de la Música, La Rioja Suena, y acompañando de alguna manera esta nueva propuesta en un nuevo contexto, en una nueva normalidad, al menos por este año, pero sí tomando el compromiso de que una nueva edición de esta feria reconocida como la primera del país, siga adelante. Esta charla nos parece muy importante porque el Instituto Nacional de la Música ha sostenido la protección y la promoción de los derechos intelectuales de cada uno de los trabajadores vinculados al sector musical. Así que estamos muy contentos de poder brindar esta charla. Quiero agradecerle al instituto, a todo su equipo, a Diego Boris, el presidente, que está desde la primera feria acompañándonos, a Esteban, que siempre es un placer que pueda interactuar y de alguna manera, hoy de manera virtual, estar acá, y a Lías Gómez Castellano, una artista con todas las letras que va a poder transmitir consultas y dudas que puedan surgir de nuestros hacedores y hacedoras. Así que a disfrutarla, a consultar y muchas gracias por ser parte de esta nueva edición. Hola, ¿qué tal, Patricia? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un orgullo poder participar de esta sexta Feria de la Música de La Rioja. Cada una tuvo una impronta particular, pero todas tuvieron una emoción y un compromiso increíbles. La verdad que fue realmente muy, muy emocionante ver cómo iba creciendo esta feria. Ahora, hoy participando de una charla, una introducción a los derechos intelectuales en la música. Muchísimas gracias, Lía Gómez Castellano, una artista de la zona, compañera música. Así que bueno, yo ahora me guardo y después arranco un ratito con la actividad. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes. Es un placer para mí compartir este momento y sacarme algunas dudas. Como cantante, yo soy Lía Gómez Castellanos, cantante de La Rioja, actualmente dedicada al folclore. Y bueno, va a ser muy interesante poder saber algunas cosas que por ahí quedan en el tintero cuando uno va a registrar sus temas y sus obras en todos los organismos. Así que muchas gracias. Ahí vamos. Buenísimo, y acá aparecemos de nuevo con una placa, una placa analógica. Este es el manual de derechos intelectuales que hicimos con el Instituto Nacional de la Música, cuya portada la hizo el querido maestro Rocambole, que también está participando de esta sexta edición de la Feria de la Música de La Rioja, donde realmente ha incorporado algunos íconos, ¿no?, del diseño, cuando uno ve a los redonditos de ricota y eso. ¿Por qué esas cadenas o romper las cadenas? Porque realmente el conocimiento nos hace más libres, ¿no? Fíjense ustedes acá en esta tradición tan ricotera de romper las cadenas, de buscar la libertad artística. Y mucho de esto que tiene que ver con los derechos intelectuales tiene que ver con la posibilidad de tener el conocimiento organizado de cierta información en los derechos. ¿Para qué? Para evitar tomar decisiones que nos perjudiquen y para poder ejercer nuestra libertad artística en su máximo esplendor, sin necesidad de que a veces, por falta de ese conocimiento, uno quede preso de un contrato que le condiciona fuertemente el ejercicio de la libertad artística. Dentro de esos conocimientos, los derechos intelectuales son muy importantes. Primero porque es algo inmaterial, y nosotros vivimos en una sociedad donde está muy claro la propiedad sobre los bienes materiales. A nadie se le ocurre discutir que si alguien compra una mesa, la puede usar.
lo más lógico es sentarse, comer arriba de la mesa, etc. Pero la puede romper también, la puede, qué sé yo, sacar las patas y hacer alguna otra cosa. Y a nadie se le ocurre cuestionarlo si la persona es dueña de la mesa, porque estamos hablando de propiedad privada. Todo eso siempre estuvo naturalizado desde hace 200 años, ¿no? O más todavía, el derecho a la propiedad privada. Pero ¿qué pasa cuando esa propiedad es intangible, es inmaterial? Bueno, durante muchos años no se había pensado en un sistema que pueda justamente administrar lo que es producto de la creación, lo que no se puede tocar, lo que no se puede ver. Y si vamos a asociarlo a algo que tiene que ver con los inicios de cuando se empezó a pensar en que debía existir un sistema que pueda regular, administrar los derechos inmateriales, o sea, los derechos sobre lo intelectual, vayamos a cuando se escribía un libro, ¿no? En la antigüedad, ¿cuál era la única forma que se tenía de escribir un libro? A mano. Entonces el escritor, el que ideaba la historia, escribía el libro a mano, ¿no? Por ahí hacía borradores, los tiraba y cuando tenía el libro definitivo se ponía a escribir página por página, terminaba. 300 páginas. Capaz que le llevó 4 meses. Terminó de escribir las 300 páginas. Si alguien quería tener otro ejemplar, ¿qué había que hacer? Volverse a sentar y escribir a mano 300 páginas. Y así para una tercera o cuarta. ¿Cuántas ediciones del libro podía haber circulando? Muy poquitas, porque era un trabajo muy grande ponerse a escribir a mano cada uno de los libros que se producía. Ahora, ¿qué pasa cuando la evolución de la tecnología irrumpe y se crean dispositivos o máquinas que permiten imprimir a mediana o gran escala eso que antes se hacía en forma artesanal? Claro, el escritor había tardado 1 año, 2 años en escribir el libro, el argumento o las poesías, etc. Y venía alguien que tenía los dispositivos y las máquinas para imprimirlo a gran escala, y claro, vendía muchas copias. Y el escritor decía, pará, la obra es mía, yo tardé 4 años en hacerla, ¿cómo voy a vender un ejemplar y la otra persona, porque tiene el dispositivo para reproducir a gran escala, se va a quedar con todo el dinero? Ahí se empezó a pensar en un sistema que pueda tener un derecho no a un monto fijo, sino que esté ligado a la cantidad de copias que se vendan de determinada obra artística. Recién ahí se empezó a pensar, porque antes era imposible hacerlo, porque el trabajo que se llevaba en escribir a mano era demasiado grande para pensar que podía haber muchas copias. Ese es el origen en el cual se empieza a pensar un sistema que pueda administrar, ¿no? y una serie de normas que puedan regular lo que es producto de la creación. Y ahí en el mundo surgen 2 grandes líneas, lo que se puede llamar la anglosajona y la que se llama romano-continental. La anglosajona, que nosotros tenemos el concepto, deriva en algo que tiene que ver con lo económico. Dice, hay que cuidar esencialmente lo económico de la producción artística y genera una serie de normas que se llama copyright, el derecho a la copia. Entonces, tiene mucho énfasis en lo económico, ¿no? Esto de lo económico y esto chiquitito de lo moral. ¿Qué sería de lo moral? El derecho a que se reconozca y que se nombre a los autores de las obras. O sea, esta obra lo hizo esta persona, pero después no tenía tanto derecho moral para impedir que otra persona la utilice, a lo mejor para difundir un producto, etcétera, etcétera. Sí para poder cobrar por el derecho económico, pero también esa forma le permitía firmar licencias que hasta pueda perder la administración de la obra. Por eso en el copyright hay veces que los autores o los intérpretes firman licencias que pierden la administración de la obra. Un caso claro, lo voy a contar chiquitito, los Beatles. Los Beatles, cuando su obra se desarrolló, arman una editorial que se llamó Northern Songs, canciones norteñas. Liverpool estaba al norte, tenía que ver con eso. Y ahí está casi toda la obra de Lennon y McCartney. En un momento eso crece y deciden participar en la bolsa, y van en acciones,
y en ese momento Lennon se quedan con el 19%, McCartney con el 19%, el que crea la editorial se queda con un porcentaje y Brian Epstein, el manager, un porcentaje. A medida que va pasando el tiempo y cuando los Beatles se van a separar, se empiezan a vender los porcentajes que tenía el manager y el de la editorial, y Lennon y McCartney pierden la administración de la obra. ¿Qué quiere decir? Si hoy alguien quiere poner una cadena de carnicerías y utilizar una obra de Paul McCartney, por ejemplo, Penny Lane, McCartney va a cobrar el 19% de lo que genere esa obra, pero no puede impedir, él siendo vegetariano, que se utilice su música en una cadena de carnicerías. ¿Por qué? Porque no tiene el derecho moral para hacerlo. Eso es el copyright, derecho a la copia y fuertemente el derecho económico. Pero nosotros no tenemos nada que ver con el copyright. Pero hay veces, como tiene buena prensa el copyright y se habla del copyright y se habla del copyright, nos confunden un poco. La Argentina no tiene nada que ver con el copyright, ni casi todos los países de Latinoamérica y gran parte de los países de Europa. Sí Estados Unidos, sí Gran Bretaña, sí Canadá y algunos países de India, pero la Argentina no tiene nada que ver. La otra gran línea es el derecho continental o romano que deriva en la administración de nuestros derechos en el derecho de autor. La Argentina tiene derecho de autor. Y ahí, si esto sería el derecho económico, esto es el derecho moral. Nadie puede utilizar una composición, por ejemplo, de Lía, ¿para qué? Para una obra, qué sé yo, para una propaganda, para una película, para utilizarlo en una campaña publicitaria o con un candidato, si no le pide permiso a Lía. ¿Se entiende? Siempre el autor es el que determina si su obra se va a utilizar para difundir un producto, para ponerlo en una película, para una campaña política, etc. Porque el derecho económico y el derecho moral son exactamente iguales. Por ejemplo, hay algunos casos. ¿Vieron la película Tango Feroz? No está la balsa. Tango Feroz es la vida de Tanguito. Tanguito, conjunto con Lito Nevia, hizo la balsa y algunas otras canciones, pero la balsa no está. ¿Por qué? Porque Lito Nevia, coautor de la canción, no quiso que esa canción esté porque la película no reflejaba lo que sucedió en esa época. Lo mismo hizo Javier Martínez de Manal. No hay ninguna canción de Manal en la película, porque él dijo, esta historia no es lo que sucedió. El autor tiene que dar el consentimiento. Esa es una gran diferencia con el copyright. Nosotros tenemos derecho de autor. En la Argentina, porque tiene una de las legislaciones más avanzadas del mundo, hay veces que nos hacen creer a nosotros que no, que los argentinos somos descuidados, que no cuidamos del patrimonio cultural, etc. ¿Por qué tiene una de las legislaciones más avanzadas del mundo? Porque no nos olvidemos que presidente de SADAIC fue Homero Mansi, Discépolo participó. Las mentes más brillantes en lo artístico participaron en las entidades de gestión colectiva. ¿Qué son las entidades de gestión colectiva? Las entidades que administran los derechos intelectuales en la Argentina y en gran parte del mundo. No es el Estado el que administra los derechos intelectuales, sino que son los autores y compositores que se juntaron, SADAIC, los intérpretes que se juntaron, ADI, y los productores fonográficos que se juntaron en ese momento solo de las compañías discográficas, que es CAPIF, Cámara Argentina de Productores de Industria Fonográfica. Estas son las tres entidades que administran los derechos intelectuales. Un compositor e intérprete que es músico o música independiente, que edita sus discos, puede cobrar y debe cobrar, si hace los determinados registros, los tres derechos. Claramente el compositor-autor lo va a cobrar en SADAIC, el de intérprete en ADI y el de productor fonográfico, si es músico independiente y sacó un disco, en CAPIF. O sea que podemos cobrar los tres. ¿Por qué existen entidades de gestión colectiva? Porque individualmente es muy difícil que cada uno esté pendiente de lo que está sucediendo con sus canciones. En este mismo momento podrían estar interpretando una obra de Esteban Agatielo, que es el músico y abogado que va a continuar con la charla, de su grupo Rister, pero Esteban Agatielo, el compositor, y él no se entera que están interpretando una obra en Jujuy o en Canadá
o en México. Por eso existen las entidades de gestión colectiva que se encargan de administrar colectivamente el derecho para poder pagarle después en forma individual. Y estas entidades tienen contacto con entidades de segundo grado que son a nivel mundial. Por eso cuando Mercedes Sosa tocaba en Europa, ella como buena compañera hacía la planilla e identificaba: solo le pido a Dios, León Gieco; yo vengo a ofrecer mi corazón, Fito Páez, ¿no? Cuando me empieza a quedar solo, Charly García; seguir viviendo sin tu amor, Luis Alberto Spinetta. Entonces, ¿qué pasaba? Los artistas en la Argentina cobraban lo que se había generado en otros países, porque el derecho de autor es para los autores y compositores. El derecho de autor está en todos lados, porque siempre atrás de una canción hay un autor o autora, o compositor o compositora. Entonces, en todos lados donde hay música está el derecho de autor. Ahora hay otro derecho que nace producto de una situación concreta donde irrumpe la evolución de la tecnología. Vieron que alguna película habrán visto, porque creo que todos los que estamos acá, ya cuando íbamos a bailar en algún momento, sonaba la música de los parlantes. Pero antes de eso, la única forma de escuchar música era con orquestas en vivo. Y la única forma que tenía la gente de bailar era con orquestas en vivo, ¿no? Porque no existía todavía dispositivos que permitan almacenar y reproducir música. Entonces los bailes se animaban con orquestas en vivo. ¿Qué pasó? En algún momento existió que se pueda almacenar la música, grabarla, y un dispositivo que permitía reproducirla, y se crearon los discos. Entonces el dueño de un salón de baile agarró, compró un aparato para reproducir los discos y compró un disco que había hecho una orquesta. Entonces le dijo a la orquesta: a ver, esperen ustedes, no toquen. Puso el tocadisco, puso el disco y le dijo a la gente que baile. Y la gente escuchó música y bailó. Entonces le dijo a la orquesta: bueno, no vengan más ustedes. Claro, se quedaban sin trabajo. ¿Por qué? Y lo reemplazaba un disco que había grabado la misma orquesta encima. Ahí quedó claro que los discos no se grababan para eso, se grababan para que la gente lo compre y se lo pueda llevar a su casa a escucharlo. Pero como la evolución de la tecnología no se puede parar, los bailes se iban a animar con grabaciones. Y es ahí que surge, en la utilización de esas grabaciones, el derecho a la comunicación al público. Todo lugar donde hay grabaciones, se emite música y hay público, tiene que pagar para emitirlo, sea en un baile, sea en un pelotero, sea en un supermercado que tiene parlantes y sale música, sea en un hotel que tiene televisores y hay música, sea en una radio, sea en un estudio de televisión. Todo el lugar donde hay música grabada, paga. ¿Y a quién le paga? A una entidad de segundo grado que se llama ADI-CAPIF. ADI-CAPIF cobra. ¿De dónde cobra? De los boliches, los pubs, los peloteros, los supermercados, los kioscos que tienen parlante hacia afuera, todo lugar donde se emite música grabada, y hay algún lucro directo o indirecto. De ese dinero que cobra a ADI-CAPIF, descontado el gasto administrativo, le gira el 67%, o para ponerlo más sencillo, el 66% a ADI, la Asociación Argentina de Intérpretes, el 33% a CAPIF, para los productores fonográficos, Cámara de Productores de la Industria Fonográfica, y el 1% al Fondo Nacional de las Artes. Ya ahora Esteban va a contar, cuando cuente cada uno de los derechos, cuál es la variable de distribución de ese dinero que es no identificado, porque nadie sabe lo que están pasando en un boliche, en un pub, en un pelotero, en un supermercado. Entonces es dinero no identificado. ¿Cuáles son las variables por las cuales la Asociación Argentina de Intérpretes le paga a los intérpretes y la Cámara Argentina de Productores Fonográficos le paga a los productores fonográficos? Recordando que un músico independiente, si saca un disco, es un productor fonográfico. Entonces, para redondear esta introducción, en la Argentina hay 3 derechos intelectuales. Cada derecho intelectual tiene una entidad de gestión colectiva que lo administra. SADAIC
por una ley del año 1969, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. A ADI, por un decreto del año 1974, que comparte con CAPIF el mismo decreto, y que crea a ADI CAPIF como cobro. ADI CAPIF solo cobra. Una vez que cobra y descuenta los gastos administrativos, le gira el 66% del dinero que queda a la Asociación Argentina de Intérpretes y el 33% a la Cámara Argentina de Productores de Industria Fonográfica y el 1%, como dijimos antes, al Fondo Nacional de las Artes. A trazo grueso, eso es la situación de la Argentina. Y ahora Esteban Agatielo, que lo estoy presentando, abogado, músico, tecladista de Richter. Ustedes lo van a ver muy serio ahora porque es un hombre muy serio explicando los derechos intelectuales, pero si lo ven arriba del escenario van a ver a todo un artista con una performance muy interesante, que eso también es lo que tratamos de hacer. Nosotros como artistas, me imagino a Lía también cantando, o a Esteban o a mí, digo, hacemos lo que tenemos que hacer arriba del escenario, pero abajo del escenario somos muy conscientes para que estos derechos intelectuales y la información organizada de cómo comprender cómo se interrelacionan entre sí para poder cobrar y para poder evitar firmar contratos que nos perjudiquen, ahí sí somos muy conscientes. Después en el escenario, ahí sí. Si nos tenemos que tirar al piso tocando un solo, lo hacemos. Después no sé cómo nos levantamos, pero nos tiramos. Así que bueno, Lía, te agradezco, Esteban, los agradezco, yo ya no lo molesto más. Era esta introducción sobre derechos intelectuales en la música. Gracias a vos. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre, como dijo Diego, es Esteban Agatielo. Como también dijo Diego, soy músico, abogado, y bueno, voy a dar toda esta etapa de la charla, que es estrictamente lo que hace a los trámites, además, que tenemos que realizar para poder registrar y para poder cobrar también, como dijo Diego, estos derechos. Hago un pequeño repaso, no les molesta, y vamos a hablar de nuevo de los tres personajes, que cada uno implica un derecho y cada uno implica además una sociedad de gestión colectiva, ¿no? El primero de los derechos, el primero de los personajes dijimos que es el autor y compositor. ¿Quién es autor de una canción? El que hace la letra. ¿Quién es compositor? El que hace la música. Pero técnicamente, para ir un cachito más a fondo, no es el que hace el que determina los acordes, sino justamente quién es compositor, el que hace la melodía de la canción. Porque justamente la melodía es lo original de la canción, ¿no? Entonces, quien genera esa melodía, como dice un amigo que la melodía es lo que uno silba, ¿no? Quien hace esa melodía es el compositor. Y el autor y compositor, bueno, nosotros hablamos de propiedad intelectual, o sea, lo que estamos hablando es que en definitiva son dueños de algo, son propietarios. Yo sé que en la música, en el arte, es difícil pensarlo de esa manera, pero técnicamente, jurídicamente es así. ¿De qué son autores, de qué son dueños los autores y compositores? De la canción. ¿Y eso qué significa? Que el autor y compositor va a cobrar en una entidad, en una sociedad de gestión colectiva, como bien explicó Diego, que se llama SADAIC, ¿sí? Luego, el segundo de los derechos es el intérprete. El intérprete es el que canta o ejecuta un instrumento en una canción que se graba. Esa canción que se graba se le dice fonograma. Fonograma es el término técnico y jurídico. El intérprete es dueño de esa interpretación, siguiendo con la misma lógica que hablamos del autor y compositor, y cobra en una entidad que se llama ADI, Asociación Argentina de Intérpretes. Y por último, existe el productor fonográfico. ¿Quién es el productor fonográfico? Justamente, y voy un cachito más de lo que contó Diego, fonográfico viene de fonograma, y productor fonográfico, ¿quién es entonces? Es el que paga, el que asume los costos de esa grabación, los costos, los gastos,
y además paga a los intérpretes, que fue siempre el rol que tomaron las discográficas, ¿no? Cuando venía una discográfica y decía, me gusta la música que vos hacés, yo voy a pagar la grabación, el productor fonográfico pasaba a ser la compañía discográfica. Un artista pasaba a ser intérprete, que también, además, podía ser autor y compositor, o no importa. Pero si era intérprete, podía firmar el contrato discográfico, ¿sí? Y ese productor fonográfico, ¿sí? Que durante muchos años fue una compañía, pero que hoy por hoy puede ser cualquier persona, incluso y particularmente el músico o música, pueden serlo. ¿Qué hace? Es el que paga la grabación, de nuevo. Si lo grabo en mi casa, si lo grabo en un estudio de grabación, donde sea que lo grabe, no importa. Si asumo los costos de eso, soy el productor fonográfico. Y eso me hace ser dueño de la grabación. ¿Y qué es ser dueño de la grabación entonces? Bueno, el productor fonográfico decide cuándo se graba, dónde se graba, cuál es el puesto de grabación, eh, cuándo se mezcla, dónde se mezcla, el presupuesto de la mezcla, lo mismo con la masterización, todo lo que conlleva, asume los costos de todo lo que conlleva llevar a esa grabación adelante, ¿sí? Eso es ser dueño también de la grabación. Y no solo eso, sino que es ser dueño de la explotación de esa grabación. Cuando hablamos de la explotación, ¿qué quiere decir? Y bueno, si se va a editar CD, si se va a editar vinilos, si se va a subir a Spotify, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál es cuántos CD o cuántos vinilos se van a fabricar? ¿A qué precios se van a vender? ¿Dónde se van a vender? Y con respecto a Spotify o las plataformas de música en general, cuándo se va a subir, si se va a subir un tema por separado, como muchas veces es ahora, si se va a subir un disco entero, todas esas decisiones le corresponden al productor fonográfico. Y en estos últimos, me animo a decir, 25 años ha habido un crecimiento enorme, un desarrollo como ningún país del mundo de la música independiente. ¿Pero a qué llamamos músico independiente? Justamente llamamos músico o música independiente aquel intérprete que también es su propio productor fonográfico. O sea, cuando el intérprete, cuando el productor fonográfico son la misma persona, ¿sí? Eso es lo que se llama músico independiente, ¿sí? Te hago una consulta, disculpa Esteban, ¿cómo Dale, estás? dale, bien. Digamos, Muy bien. hoy en día es muy común entonces que los artistas independientes seamos las tres cosas, ¿no? Absolutamente. Tenemos las tres patas o los tres sombreros, como dicen. Sí, absolutamente. Cobramos los tres derechos. En general es así los músicos independientes. Y una pregunta más con respecto a eso, el estudio de grabación queda como estudio de grabación, digamos, yo tenía como una duda ahí, evidentemente estaba errada en los conceptos con el productor fonográfico y el estudio de grabación. El estudio se anota, digamos, aparte, como estudio. El estudio es un estudio que hizo un aporte técnico a la grabación. Si el estudio, otra sería la cuestión, que el estudio, digo por las dudas, ¿no? Sería otra la cuestión si el estudio dijera, no, mira, no me pagues nada, yo me hago cargo de estos costos, por no tenés que pagarme nada, porque yo voy a ser productor fonográfico. Ahora, si el estudio lo pagas vos, no, el estudio solo hace el aporte técnico, digamos, desde ese lado, que no tiene un aporte intelectual, se llama, ¿no? Un aporte que tenga que ver con los derechos intelectuales. Perfecto, perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, entonces explica. Bueno, lo último, así seguimos. Habíamos dicho que el autor y compositor son dueños de la canción y cobran en SADIC. Dijimos que el intérprete es dueño de su interpretación y cobra en ADI. Y por último, diremos que el productor fonográfico es el dueño de la grabación, el dueño del máster, el dueño del fonograma, llámenlo como quieran, y cobra en CAPIF, que es la tercera entidad de gestión colectiva de nuestro país. ¿Sí? Bien, entonces vamos ahora a ir ya a los trámites
y al modo de distribución del dinero de cada una de estas entidades. Vamos a arrancar con el registro como autor y compositor, ¿no? Que tal vez es el que un poquito más largo nos va a llevar tiempo, ¿no? Más tiempo nos va a llevar. Bueno, primero, por ley, nosotros tenemos que hacer el registro en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. En la Dirección Nacional del Derecho de Autor. ¿Qué es esta entidad? Que hasta ahora no la habíamos mencionado. Porque esta entidad es un registro estatal, es como el registro de la propiedad inmueble, el registro de la propiedad automotor, para que se entienda, es un lugar donde inscribo lo que llaman obras creativas, no solo canciones, sino guiones de películas, fotografías, pinturas, esculturas, libros, programas de software, etc. Digo esto para entender que no es solo una entidad que está vinculada a la música, sino que está vinculada, como dije, a montones, a todas las artes, ¿no? A todas las obras creativas. Entonces, vamos a decir que primero lo que tenemos que hacer por ley, como dije antes, lo tenemos que registrar nuestra canción en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ¿sí? Bueno, ya este trámite no lo tenemos que hacer presencialmente, antes había un intercambio de sobres también, bueno, ya no, ya ahora se hace todo, ahora vamos a ver algunas especificaciones, se puede hacer digitalmente. Vamos a la cuestión. Primero, este trámite se hace en una plataforma que se llama, una página que se llama trámitesadistancia.gov.ar. Trámitesadistancia.gov.ar, que es una página que instituyó el gobierno en la cual se hacen muchos trámites. Por eso cuando ingresen a trámitesadistancia.gov.ar, mano izquierda de la página van a tener que buscar lo que dice derecho de autor. Digo, porque hay otros trámites para hacer. Vuelvo, no es el único, el registro de canciones, hay muchos trámites, entonces van a tener que buscar derecho de autor. Van a clicar ahí y mano derecha le van a aparecer los trámites que se pueden hacer en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que como también dijimos, no solo son trámites de música. Así que, ¿qué trámite voy a buscar que tengo que realizar? Se llama depósito de obra inédita, guión, letra y música. Depósito de obra inédita, guión, letra y música. Voy a cliquear ahí sobre ese título y se me va a abrir todo un formulario online que yo voy a tener que completar. Ese formulario van a ver que primero, olvidé decir una cosa, vamos a explicar los 3 modos de registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Estamos en el primero de los modos, que es registrar canción por canción, todas las canciones por separado. Después vamos a comentar los otros 2 modos. Entonces, vamos con el primero, canción por canción. Vamos de nuevo. Trámitesadistancia.gov.ar, mano izquierda, derecho autor, mano derecha, depósito de obra inédita, guión, letra y música. Ingreso a esa página, ¿sí? A ese formulario, para ser correcto, y donde dice título de la obra le voy a poner el nombre de la canción. Si mi canción se llama La Pared, pondré La Pared. Y luego completaré una serie de datos, concretamente de los autores y compositores. Datos como nombre, dirección, teléfono, mail, código postal, nacionalidad y quito quil. ¿Sí? Completo todos esos datos. Una vez que completo esos datos, van a ver que abajo de todo me dice adjuntar comprobante de pago. ¿Por qué? Porque este trámite tiene un costo. Concretamente el costo es de 60 pesos. Ese es el costo. Entonces, adjunto el comprobante, ya sea transferencia. ¿Vieron cuando se hace una transferencia bancaria por home banking? Van a ver que se forma un PDF. Si van a un banco a depositar el dinero, les van a dar un ticket, digamos un certificado de depósito, le tienen que sacar una foto y ese comprobante de depósito van a adjuntarlo. ¿Sí? Y luego, ¿qué queda? Justamente acompañar la canción. ¿Sí? Hay que acompañar lo que uno registra. Bueno, hasta ahora se puede, y todavía se puede hacer, es enviar un sobre
información adentro y enviarlo a la Dirección Nacional de Derecho de Autor con sede en la ciudad de Buenos Aires. Pero ahora, esto es como todavía se puede hacer y como se venía haciendo hasta este momento. Pero desde hace unos 20 días aproximadamente, no más, también se puede adjuntar la canción digitalmente. Hay un trámite que hay que hacer, hay que convalidar el mail, pero ahí la verdad que es bastante claro de los pasos que hacer para justamente, en vez de enviar el sobre, sino hacerlo por mail. ¿Para qué? Para que la Dirección Nacional de Derecho de Autor pueda registrar la canción. Cuando yo hago eso, sí, cuando yo hago eso de enviar, discúlpame, Lía. No, te quería decir que me pasó, perdón, en pandemia, me pasó de tener que enviar ese sobre corroborando lo que había llenado ahí en el formulario de la DNDA a través de lo virtual, y bueno, tuve que enviarlo al físico, al sobre, y bueno, fue difícil porque estaba cerrado el correo, te decían enviarlo tal día y vos ibas al correo y estaba, no sé, dependía de la fase de cada provincia, entonces fue difícil, es una gran noticia la que estás dando, de que hace 20 días se puede hacer todo digital, o sea, todo a través de la web. Exactamente, sí, sí, sí. Este es un sistema que se ha implementado, que ya se venía trabajando, tengo entendido, y que bueno, que ahora fruto de esto se aceleraron un poco los pasos, ¿no? Así que bueno, sí, como dijimos, puedo seguir mandando el sobre, eso es una decisión mía por ahora, se puede seguir enviando el sobre. Cuando se envía el sobre, lo que la Dirección Nacional de Derecho de Autor hace es dar por terminado, una vez que lo recibe, por supuesto, el sobre, es dar por terminado el trámite. Y se genera un PDF. Ese PDF lo tengo que guardar. Lo mismo, cuando yo envío la canción digitalmente, se genera un PDF. Ese PDF lo tengo que guardar. ¿Por qué? Porque esa es la constancia que uno tiene de que el trámite está finalizado y que ya uno registró la canción. Y no solo eso, que además en el trámite siguiente, en el paso 2, que ya vamos a llegar, que es antesada ahí, es necesario para justamente poder avanzar en todos los trámites y poder justamente cobrar por ello, ¿no? Cobrar por la difusión de la canción. ¿Sí? Entonces, bien, ya explicamos, entonces vamos de nuevo, explicamos el modo de registración de una canción. ¿Qué quiere decir esto? Que esto tiene un costo, como dijimos, de 60 pesos, o sea que si yo voy a registrar 10 canciones, lo que va a terminar ocurriendo es que voy a gastar 600 pesos en el registro. Entonces hay un segundo modo, ¿sí? El segundo modo de registro de canciones, que es un registro más económico, ¿sí? ¿Por qué? Este registro se llama obra integral o también se le llama álbum. Son dos modos de identificar esta modalidad de registro. Vuelvo a repetir, obra integral o álbum. Esta obra integral o álbum, ¿por qué es más económico? Porque permite el registro de de 2 a 15 canciones, pagando solo el monto de 60 pesos, o sea, pensemos de nuevo, por 60 pesos puedo registrar hasta 15 canciones, estamos hablando de 4 pesos la canción, no existe. Bueno, lo puedo registrar de esa manera, siempre y cuando, acá está el requisito para poder utilizar esta modalidad de registro. ¿Cuál es el requisito? Que los autores de la canción, o sea, que escribieron las letras, sean siempre los mismos y que los compositores también sean siempre los mismos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo soy el autor y compositor de 10 canciones, puedo registrarlos bajo este formato y solo gastar 60 pesos por registrar 10 canciones. ¿Por qué? Porque el autor siempre soy yo, porque el compositor siempre soy yo. Si yo fuera el autor y Lía fuera la compositora, también lo podemos usar. Si Lía y yo fuéramos los autores, si Lía y yo fuéramos los compositores, también. O sea, no importa cuántos seamos, lo importante es que seamos siempre los mismos autores,
siempre los mismos compositores. Lo que se llama misma fórmula compositiva. Es eso, se llama misma fórmula compositiva. Si somos siempre los mismos, hasta 15 canciones pagando solo 60 pesos. Entonces vamos a explicar ahora cómo se hace ese trámite. Bueno, se ingresa de nuevo a trámitesadistancia.gov.ar, mano izquierda se busca dentro de la página derecho de autor, y mano derecha se cliquea sobre depósito de obra inédita, guión, letra y música. Hasta acá, todo igual que registrar cada canción por separado. Ahora, las diferencias cuando justamente surgen cuando ingreso a este formulario. ¿Por qué? Porque donde me pide título de la obra, que la otra vez habíamos puesto, inventé y dije La Pared, por ponerle un nombre de una supuesta canción. Bueno, ahí le vamos a tener que inventar un nombre, le vamos a tener que crear un nombre, ese conjunto de canciones, porque ahora no es una canción, son varias. Entonces voy a tener que poner un nombre ficticio, ¿sí? Un nombre inventado. Ahora bien, la Dirección Nacional de Derecho de Autor me hace una salvedad con este nombre. Este nombre no puede ser igual a ningún nombre de canción que vaya a componer o que haya compuesto. O sea, ese nombre inventado no tiene que ser igual a ninguna canción, ni que haya compuesto en el pasado, ni que componga en el futuro. Y ustedes dirán, uy, qué problema, porque la verdad que no sé, yo ahora otra vez, no sé, le pongo El Castillo y el día de mañana le quiero poner una canción El Castillo y ya no puedo. Bueno, ¿cómo hemos resuelto esto los autores y compositores? Poniéndole nombres, por ejemplo, X1. ¿Por qué X1? Y bueno, no voy a componer una canción que se llame X1, entonces le pongo X1. ¿Y qué me permite esto? Poder, por ejemplo, cuando haga otra obra integral u otro álbum, ponerle X2, y luego X3 y X4 y así sucesivamente, y ya me saco el problema de movida de cuál es el nombre de las obras integrales, para no tener siempre el mismo cuestionamiento. Ahora, ¿qué nombre le pongo? Y si no les gusta X1, pueden empezar por M38. En definitiva, es lo mismo. Digo, o algunos autores han puesto su propio nombre. Dicen, bueno, yo no voy a componer una canción que se llame como yo, ¿no? Entonces, ¿cómo le pongo? Por ejemplo, es como que yo le pusiera Esteban Agatielo 1. ¿Por qué el 1? Por la misma lógica, ¿no? El día de mañana le pongo Esteban Agatielo 2, Esteban Agatielo 3, 4, 5, y así mientras haga otra obra integral u otro álbum. Así que bueno, ahí se resuelve el problema. Vuelvo de nuevo, entonces ingreso al formulario y donde dice título de la obra voy a poner X1, ¿sí? Voy a utilizar ese ejemplo, voy a completar los datos de los autores y compositores y voy a ver un último recuadro que dice notas. Ese último recuadro, cuando registramos canción por canción, ni lo mencioné, porque no hay que hacer nada, pero acá sí. Cuando yo estoy registrando una obra integral o un álbum, en este último recuadro yo tengo que poner obra integral o tengo que poner álbum. Uno de los dos términos, u obra integral o álbum. ¿Sí? Porque ahí le estoy indicando a la Dirección Nacional de Derecho de Autor que estoy registrando más de una canción. Luego van a ver que tengo que hacer de nuevo adjuntar el comprobante de pago por los 60 pesos y por último, de nuevo voy a tener que enviar el sobre o hacer el trámite para adjuntar la documentación digitalmente. Así puedo registrar varias canciones, vuelvo, de 2 a 15 canciones, pagando solo 60 pesos. Y voy a explicar, por último, el tercer modo de registrar canciones. El tercer modo se llama primera canción. El sistema de primera canción solo se puede utilizar si yo nunca registré nada previamente. O sea, si es mi primer registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, gracias al INAMU, en un acuerdo con la Dirección Nacional de Derecho de Autor, permite que el primer registro, por única vez y hasta 15 canciones, sea gratuito. Vamos de nuevo. El programa Primera Canción permite que el registro sea por única vez y hasta 15 canciones gratuito.
¿Sí? Esto vuelvo es por un acuerdo entre el Instituto Nacional de la Música y la Dirección Nacional de Derecho de Autor, a través del Ministerio de Justicia, que han hecho este acuerdo para incentivar justamente al registro de canciones. Entonces, vuelvo a repetir, el programa Primera Canción, sí, permite el registro de 2 a 15 canciones por única vez. Cuando digo por única vez, ¿qué quiero decir? Que si yo hoy registro 8 canciones, las voy a registrar gratuitamente. Ahora digo, bueno, como era hasta 15, mañana voy a registrar las otras 7. No, las otras 7 las tendré que pagar. ¿Por qué? Vamos de nuevo. Porque es por única vez y hasta 15 canciones gratuitas. El segundo registro ya es pago, que igual ya vimos que no es caro registrar canciones en la Argentina, ¿no? Que es distinto que en otros países. La verdad que en otros países sí es caro registrar canciones, pero en Argentina por suerte no, y esperamos que eso se mantenga por mucho tiempo más. Entonces, sí, vamos a hacer este trámite. ¿Te puedo hacer Dale, ¿Te puedo hacer una consulta? Esto va, antes que te vayas de este tema, con respecto a la melodía que dijiste al principio, pasa que, por ejemplo, qué sé yo, uno tiene una melodía donde son 2 estrofas y un estribillo, ¿no? Sí. Entonces, a la hora de registrarlo, quizás uno escribe las 2 estrofas, el estribillo, y pone doble barra, repetición, y ya está, y lo presenta así. Y la letra es la que varía, digamos. Pero a veces pasa en los artistas que variamos un poco la melodía en la parte final. Tanto, incluso en la grabación en la grabación que hacemos de la canción. O sea, nosotros vamos, la registramos y luego la grabamos. Y al momento de grabarla, qué sé yo, variamos un poquito la melodía en la segunda estrofa de la segunda parte, antes de iniciar el segundo estribillo y estribillo final, por ejemplo. Y eso también hay que registrarlo o no, o queda como una variante en la interpretación nada más. Bueno, podría quedar como una variante en la interpretación. Sí, sí, no hay ningún problema. Igualmente, yo como recomendación tal vez, yo creo que es mejor, o por lo menos esto es lo que hago yo, cuando registro, cuando tengo el tema definido, cuando digamos, es más, y cuando digo definido, muchas veces cuando ya está grabado, cuando ya está grabado la voz, ¿no? Digamos, no, que está mezclado, que está masterizado, ya eso no me importa, pero una vez que está grabado, ya ahí definí la melodía, ahí se definió, ya no se va a retocar en principio. Entonces, ahí es cuando definí la melodía y puedo registrarla, ¿no? Pero es una decisión mía, ustedes como quieran. Si hay pequeñas, muy pequeñas variaciones, se puede entender como variaciones en la interpretación. Ahora, tienen que ser muy pequeñas, porque si ya empiezan a que son, bueno, y le cambié esto, y también le cambié este cosito, y también le cambié, y bueno, ya empiezan a hacer tantas variaciones que termina siendo otra canción, ¿no? Digo, exageradamente. Sí. Bien, Así gracias. que, bien. No, por favor. Bueno, volviendo al tema, ¿cómo registro bajo este sistema que se llama Primera Canción? Bueno, lo primero, voy a entrar de nuevo a trámitesadistancia.gov.ar, mano izquierda voy a buscar derecho de autor, hasta ahí igual, pero el formulario que voy a buscar es otro, se llama Depósito de Obra Inédita, guión, hasta ahora era letra y música, en este caso no, es guión Primera Canción, ¿sí? Porque se llama así el programa, Primera Canción. Cliqueo ahí, donde dice nombre de la obra, voy a tener que crear un nombre de fantasía, como lo hicimos con la obra integral. Luego voy a poner los datos de los autores y compositores y ya no voy a tener que adjuntar el comprobante de pago, porque como dijimos, Primera Canción es gratuito, pero sí voy a tener que enviar o el sobre o adjuntar la documental de la canción. Con eso, vuelvo de nuevo, siempre cuando envío el sobre, la Dirección Nacional de Autor, cuando lo reciba, va a dar por terminado el trámite y hay que descargar ese PDF y guardarlo en la computadora. Lo mismo cuando envío la documental por la página de trámitesadistancia.gov.ar, también se genera el PDF y eso lo tengo que guardar. Así que ahí
ya hicimos el primer paso, que es bastante largo porque explico los 3 modos, ahora va a ser un poco más corto, pero explico los 3 formatos de registro que hay. Canción por canción, obra integral o álbum y primera canción. ¿Sí? Bueno, ahora ya tengo que hacer el segundo paso para poder terminar el registro. Y para eso lo tengo que hacer, este segundo paso, en Sadaic propiamente. Ya paso a Sadaic. Y Sadaic también me pide tener la obra, saber qué es por lo cual Sadaic te está pagando también, porque en definitiva lo que va a pagar para Sadaic es la difusión de esa obra, de esa canción. Bueno, también a partir de la pandemia, esto ya hace unos años, unos meses, discúlpenme, hace unos meses se incorporó la posibilidad de enviar la canción por mail, pero vamos a explicar un poco mejor para entenderlo bien. Lo primero que yo tengo que hacer es ingresar a la página de Sadaic, que es sadaic.org.ar, o sea, sadaic.org.ar. Ingreso a la página y me puedo descargar me tengo que descargar lo que se llaman boletines de declaración. Boletines de declaración, que van a ver que hay 2 tipos de boletines de declaración. El primero va a decir boletín de declaración con pentagrama y luego va a ver que va a decir boletín de declaración para computadora. ¿Sí? Vamos a explicar qué son estos boletines y cuál es la diferencia entre ambos. Supongamos que descargamos boletín de declaración con pentagrama. Bueno, el boletín de declaración con pentagrama está compuesto por 3 partes. Van a ver primero, cuando se descargan, es un archivo que tiene la primera parte de la carátula. ¿Sí? La carátula, ¿qué quiere decir? Va el nombre de la canción y los datos de los autores y compositores. Esa es la información que va en la carátula. Van a ver que te pide el nombre completo, el DNI, la nacionalidad, el teléfono, el mail y la firma también. Entonces, completo el formulario, ¿no? Posteriormente. Luego va a venir una parte que dice, van a ver que dice letra y el logo de Sadaic y van a ver una hoja toda rayada, como si fuera una hoja de cuaderno, donde ahí vamos a tener que escribir la letra de la canción. Como vos dijiste, Lía, no es necesario poner cada vez que repito una parte. Si el estribillo lo canto 20 veces, basta con una sola vez, suficiente, ¿no? Y lo mismo si las estrofas repiten la letra, basta con una vez, suficiente. Y luego van a ver que está la música. Cuando decimos la música, ¿qué va a haber? Va a haber el logo de Sadaic, dice música, y luego, como este boletín de declaración se llama con pentagrama, es porque viene con un pentagrama. ¿Por qué? Porque Sadaic te exige la canción en pentagrama, escrita en pentagrama, ¿sí? Tradicional. Entonces, esto es lo imprimo, lo escribo a mano, la canción, la melodía. Obviamente lo que tengo que poner que es la melodía con el cifrado americano, ¿sí? Para indicar, y lo mismo también cada parte una sola vez, ¿sí? Si el estribillo siempre el mismo, basta con una sola vez. Escribo y va a ser para eso, para que escriba eso. Vamos a ver el otro boletín, el boletín de declaración para computadora. El boletín de declaración para computadora primero tiene también la carátula, igual que el otro, donde escribo el nombre de la canción y los datos de los autores y compositores. Luego está la letra, donde voy a escribir justamente la letra de la canción. Y por último van a ver que acá sí hay una diferencia, está el logo de Sadaic, dice música y está todo en blanco la hoja. ¿Por qué está en blanco? Por si alguien trabaja con alguno de estos programas tipo Finale o Sibelius, que son programas que son más amigables para escribir partituras, ¿sí? Bueno, uno trabaja en esos programas, una vez que termina la partitura, copia la imagen y la pega sobre este boletín de declaración. Entonces queda mucho más prolijo, porque es en computadora, que escribirlo a mano, queda la imagen pegada con la partitura de la canción. ¿Sí? Bien. Cualquiera de estos 2 boletines, sea con pentagrama o partitura, me tengo que descargar uno por cada canción. El que yo quiera. Si lo hago físicamente, escribo a mano la partitura,
o si lo hago por alguno de estos programas. Pero volviendo, tengo que descargarme un boletín de declaración por canción, al cual le voy a tener que poner el nombre de la canción, los datos de los autores y compositores, letra de la canción, música de la canción. ¿Sí? Así, un boletín de declaración por cada canción. Pero si dijimos que íbamos a hacer una obra integral, un álbum, si hacemos una obra integral, un álbum, también me tengo que descargar otro, pero no entero. Basta solo con la carátula. Si tengo una obra integral, un álbum, lógicamente uno por canción, un boletín por canción, con las 3 partes, carátula, letra y música. Pero como dije, si tenemos una obra integral, un álbum, tengo que descargarme otra carátula más, otra distinta, y que voy a poner, siguiendo el ejemplo que había puesto yo, X, donde dice título de la obra, voy a poner X1, entre paréntesis, obra integral, o entre paréntesis álbum, lo mismo que haya puesto en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, completo los datos de los autores y compositores, y del otro lado, que siempre es en blanco, voy a poner el nombre de las canciones que forman parte de esa obra integral o ese álbum. Eso es lo que Sadaic llama boletín madre, lo llama así, boletín madre, que es como si fuera un índice de las canciones que componen esa obra integral o ese álbum. ¿Sí? ¿Esto cómo tengo que hacer? Bueno, hasta ahora, tenía que llevarlo hasta alguna sede de Sadaic. Bueno, a raíz de la pandemia, no, lo puedo enviar todo por mail. ¿A qué dirección de mail? A la letra L, nada más, Rojas, L Rojas, porque creo que es la empleada que lo recibe, que lo llama Lucía Rojas, tengo entendido. Entonces, lrojas@sadaic.org.ar. ¿Qué tengo que enviar en ese mail? Vamos a explicarlo bien. ¿Qué tengo que enviar? Tengo que enviar los boletines de declaración, los DNI de los 2 lados, ¿sí? Escaneados de los 2 lados, vieron que el DNI es tarjeta, entonces de los 2 lados, enviar eso y enviar el trámite terminado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Se acuerdan que les dije que cuando recibían el sobre o cuando yo mandaba la documental, la Dirección Nacional de Derecho de Autor mandaba un PDF de finalización de trámite? Tengo que adjuntar eso. Y por último, los MP3 de las canciones. Que esto último, si no lo tengo, si yo no tengo los MP3, no pasa nada. No hay ningún problema. Lo que sí tengo que adjuntar, vamos de nuevo, los boletines de declaración, el escaneo del DNI de todos los autores, de los 2 lados, y por último los PDF de que el trámite lo terminé en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Con eso ya hice lo que se llama la declaración en Sadaic. Y entonces, cada vez que registremos canciones, el paso 1 en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y este último paso en Sadaic. Siempre, los 2, cada vez que registremos canciones. Decime, Lía, si se va entendiendo entonces. Sí, se va entendiendo perfectamente, perfectamente. Bueno, bárbaro. Entonces vamos con un tercer paso, que es un paso que yo lo hago una sola vez en mi vida, porque es mi inscripción como autor y compositor en Sadaic. Lo voy a hacer una sola vez, me voy a inscribir una sola vez. Ahora bien, aclaro, ¿por qué ahora tengo que inscribirme? Porque Sadaic lo que te dice es, primero tenés que enviarme una canción y luego te tenés que inscribir como autor y compositor. No es que te inscribís y un día me traes una canción, sino que al revés. Me traes una canción, luego te inscribís. Y para eso, hoy por hoy, se hace de manera también por mail. Se envía un mail a socios, en plural, @sadaic.org.ar. Este trámite, a diferencia de los otros que lo mandaba uno y ponía todos los boletines de declaración y los DNI de todos los autores y compositores, este trámite se hace en forma individual, porque cada uno tiene que inscribirse como autor y compositor, darse de alta en Sadaic. Entonces, este trámite lo envío, vuelvo de nuevo, a socios@sadaic.org.ar
En el mail tengo que poner como título solicitud de ingreso como representado inscripto o de nuevo. Solicitud de ingreso como representado inscripto, eso es el título del mail. ¿Y qué voy a poner adentro? Mis datos, que son nombre completo, DNI, nombre, DNI, fecha de nacimiento, domicilio y código postal. Nombre, DNI, fecha de nacimiento, domicilio y código postal. Y por último, también voy a escanear el DNI, que ya lo escaneé para la otra, también lo tengo que agregar acá. Luego, SAEC me va a contestar para que llene unos formularios online, ¿sí? Que lo voy a tener que enviar, y también me va a pedir el CBU de mi cuenta bancaria, ¿sí? Para depositar el dinero, que ya vamos a llegar a eso, y por último también me va a pedir un depósito de 76 pesos, ¿sí? Que voy a tener que adjuntar el comprobante. SAEC por única vez pide 76 pesos como depósito para abrir la cuenta. Es lo único que a SAEC le voy a pagar en mi vida. Voy a pagar solo 76 pesos para abrir la cuenta, para abrir mi cuenta dentro de SAEC, ¿sí? Pero eso, cuando le llegue el mail, cuando ustedes envíen el mail, después le va a llegar una respuesta y va a estar todo muy claro de los pasos que hay que hacer, ¿sí? Bien. Te hago una Nosotros consulta. sí, cómo no. Si vos inscribís los temas, y luego, o sea, pasa, por ejemplo, yo inscribo hoy un tema y me inscribo recién como compositora en SADAIC dentro de 3 años. Ese tema que yo inscribí, cuando yo me inscribo como compositora, ¿cobro lo que se generó por ese tema o no? ¿O empiezo a cobrar Bueno, recién cuando me inscriba? en principio tendrías que cobrar lo que se haya generado del tema los últimos 2 años, ¿sí? SAEC los últimos 2 años tiene obligación de tenerlo hasta que aparezca el compositor o la compositora y lo pague, ¿sí? Este es lo que tiene que hacer SAEC. O sea que los 2 últimos años diremos que sí. Antes no te lo quiero asegurar, eso dependerá de SAEC. Pero sí, ¿y por qué esto? ¿Por qué? Porque está en el caso en que vos decís que la canción ya la registraste. O sea que ellos tienen la canción. Tienen que, por ejemplo, vamos a inventar, La pared es de Lía Gómez Castellanos. Lo tienen ese dato. O sea que La Plata pueden decir, es de Lía. Ahora, Lía nunca vino y me dijo a dónde le tengo que depositar el dinero. Bueno, pero se lo guardo. Yo tengo obligación de guardárselo 2 años. Ahí tiene obligación de guardarlo 2 años. Después de los 2 años, no te quiero mentir, no sé qué va a pasar. Eso es una decisión de SAEC. Pero sí Bien. puede tener. ¿Pero por qué? Si yo no tuviera el tema registrado, quiero hacer esta aclaración. Si yo nunca registré mi tema, ahí sí SAEC no sabe, porque no tiene la información de ese tema en su carga, en su base de datos, no te tiene a Lía Gómez Castellanos ni tiene el tema La Pared. Entonces, no, eso para mí no existe. Entonces ellos pagan sobre lo que tienen que registrado. Por eso, si ya tienen el tema, bueno, es un indicio. Tienen tu nombre, tienen tu nombre de canción, existe el nombre, existís vos. Ahora lo que falta es que Lía venga y abra su cuenta, se inscriba como autor y compositora y yo le pueda pagar en el banco. Bien, perfecto. Y una consulta más con respecto a, viste que inscribís los temas. Por ejemplo, inscribís de a uno, o muchos, lo que sea. Te dan como 3 meses, esos primeros 3 meses como que te lo evalúan el tema, una cosa así, y de ahí No, vos tenés que volver a... No, el tema no te lo evalúan, no hay 3 meses, no es 3 meses. Puede haber un problema si en que vos hayas hecho en la partitura algo que les parezca raro. Pero no más que eso, te avisan, te llaman por teléfono, te avisan por mail si hay algún problema. Algo que, por ejemplo, no sé, qué sé yo, usaste el Wikipaper y borraste de más,
o uno quiso corregir y viste, no se entiende si es un do, un re, no se entiende sobre dónde está la plica. Entonces, situaciones como esa te pueden. Si no, no. Si no, surge y el tema. Uno puede verificarlo también, si el tema está ingresado a la base de SADAIC, ingresando a la misma página de SADAIC. Si uno ingresa a sadaic.org.ar, va al extremo superior derecho, donde dice consulta por obras o autores. O sea, ahí uno puede poner una canción y le sale de quién es el compositor, o puede buscar por el nombre de un autor y ver todas sus canciones. O sea, uno puede buscarse a sí mismo, puede poner su apellido y ver todas las canciones que están a su nombre. Entonces, ver si hay alguna canción que tuvo algún problema. Si hubiera una canción, por ejemplo, vos registraste 10 canciones y hay 9 y hay una que no aparece, bueno, hay que comunicarse con SADAIC de por qué esa no aparece. Tal vez tuvo una observación, te mandaron un mail, el mail no llegó, digo, bueno, esto, creo que uno tiene que siempre seguir la inscripción de sus cosas. Esto no es magia, digo, acá no hay magia, acá uno tiene que seguir. Y esto, y en cualquier parte del mundo, digo, porque he conocido, digo, porque uno, viste, siempre dice, no, pero en otros países no ocurre, y yo tuve casualmente, ayer hablaba con un chico que escribió las canciones en Estados Unidos hace 3 meses, no, 6 meses, perdón, 6 meses, antes de la pandemia era esto, antes de la pandemia y todavía no estaban registrados, no estaban nada de alta y no entendía por qué. Había escrito al SAIC de Estados Unidos y no le contestaban. Digo esto por eso. O sea, y en la base no aparecía. Hay una base igual para poder ver si las canciones estaban y no le aparecían y no le aparecían. Bueno, y claro, una llamada a Estados Unidos cuesta su dinero. Así que bueno. Bien, volviendo. Entonces, dijimos que me pide el CBU. ¿Por qué el CBU me lo pide? Porque SADAIC me deposita en la cuenta bancaria, tiene la obligación de depositar en una cuenta bancaria. Ahora, SADAIC, ¿cuándo paga? Y paga 3 veces al año, paga cuatrimestralmente. Por eso paga en el mes 4, abril, en el mes 8, agosto, y en el mes 12, diciembre. Cuando se acerca un poco la fecha, ya en la página de SADAIC, por ejemplo, me acuerdo que en agosto fue, si no me equivoco, fue el 23 de agosto. En la página de SADAIC, ya unos días antes, figura que el 23 de agosto va a ser el depósito del cuatrimestre agosto. Bien, ese día todos los autores y compositores argentinos recibimos nuestro dinero en nuestra cuenta bancaria. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta del millón, ¿y cómo se genera la plata? ¿Qué? ¿Mágicamente SADAIC? Yo escribo un tema y mágicamente SADAIC me deposita 1.000 pesos. No, no es así. SADAIC me deposita dinero si mi canción tiene difusión. En sentido amplio digo difusión. ¿Qué puede ser difusión? Y por ejemplo tu canción, como decía Diego, tu canción entra en una película, tu canción entra en una publicidad, tu canción se emite por radio, se emite por televisión, tu canción tiene muchas escuchas, pero muchas, en plataformas como Spotify, YouTube, Claro Música, Movistar Free Music, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver digital también. Pero la verdad, discúlpeme, pero la verdad es que la canción, cuanto más fácil es, cuanto más directo es el cobro, cuanto más fácil es que mi canción genere dinero, es porque yo u otra persona hacemos recitales y tocamos nuestras canciones en esos recitales, shows, conciertos, presentaciones, llámenlo como quieran. Es lo que se llama música en vivo. Ahí está la cuestión. Yo siempre digo, es el primer dinero, vamos a decirlo así, que el músico o la música puede cobrar en nuestro país y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es muy probable que vos subas tu canción a la plataforma de música, incluso, digo, no las escuche nadie, puede llegar a ser. Puede ser que vos acerques tu material a radios y canales de televisión y no lo difundas, no lo difundan. Por lo tanto, eso no genere plata. Pero si voy a un bar y toco para 20 personas,
El bar paga SADAIC. Los bares, teatros, peñas, festivales, etcétera, 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 pagan SADAIC. ¿Y SADAIC qué hace con esa plata? La retiene 60 días. ¿Sí? 60 días. ¿Por qué? Porque en esos 60 días es el músico, la música, quien tiene que informarle a SADAIC que ese día se tocaron estas canciones. Entonces, SADAIC, ¿qué hace con eso que tiene? Lo distribuye en partes iguales entre todas las canciones que se tocaron esa noche o ese día, en esa peña, en ese teatro, en ese boliche, en ese bar o lo que sea. Sí, el lugar. Entonces, vuelvo de nuevo. Los lugares de música en vivo pagan SADAIC. SADAIC retiene esa plata durante 60 días. Y es el músico, la música, quienes tienen que pasar planilla. O sea, le tienen que decir a SADAIC que ese recital se tocaron este listado de canciones. ¿Y SADAIC qué hace con ese monto? Lo distribuye en partes iguales entre los autores y compositores. Entonces, vamos a explicar cómo se hace ese trámite. Concretamente, uno de la banda, o el solista, quien sea, uno o una de la banda, y él o la solista, se tienen que dar de alta, se llama censo como intérpretes. Aclaro, porque la palabra intérpretes genera confusión. Esto no tiene nada que ver con nadie. Esto es un trámite en SADAIC para justamente pasar planilla. A veces habrán escuchado esa frase, pasar planilla, o técnicamente el nombre adecuado es presentar informe de actuación, pero todos comúnmente lo llamamos pasar planilla. ¿Sí? Vuelvo, uno de la banda o una y el solista o la solista se tienen que dar de alta en SADAIC. Para eso tienen que enviar un mail a intérpretes, en plural, intérpretes@sadaic.org.ar. intérpretes@sadaic.org.ar. ¿Qué tengo que enviar ahí? Bueno, tengo que enviar el mail, perdón, el título del mail dice censo de intérpretes, tiene que decir censo de intérpretes, y tengo que enviar el nombre de... Discúlpenme. Mis datos personales, nombre, teléfono y acompañar fotocopia del DNI y poner el nombre de la banda o del solista para el nombre de la banda o el solista para que así SADAIC, cuando te devuelva más o menos a los 5 días hábiles, te va a contestar el mail y te va a hacer llenar unas planillas. Es bastante simple, te das de alta de nuevo como intérprete. Uno de la banda o él o la solista tienen que darse de alta como intérpretes. Entonces, SADAIC, ¿qué les va a dar? Les va a dar un número de intérprete, el 1848-5, ¿sí? Cualquier número así, y posteriormente, también les va a tener que dar usuario y contraseña. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes toquen en vivo, ¿sí? Cuando por suerte se pueda volver a tocar en vivo, cuando uno toque en vivo, tiene 60 días corridos, ¿vale? Cuando digo corrido, vale todo, Navidad, sábado, domingo, feriado, etcétera, ¿sí? Para ingresar a la página, a sadaic.org.ar, cargar el usuario y contraseña, y ahí van a ver que cuando ingresan va a decir nueva ejecución o ejecuciones anteriores. Van a tener que clicar en nueva ejecución y van a ver un formulario online de nuevo que hay que completar. Un formulario bastante simple donde dice el día que ustedes tocaron, el lugar donde ustedes tocaron, la dirección, la localidad, la provincia, el horario que tocaron y por último las canciones que tocaron. Las canciones van a ver que se va a identificar por el nombre de la canción y el autor y compositor.
nombre de canción, autor y compositor, así sucesivamente. Completan ese formulario, lo envían y ya SADIC le queda la constancia. Por lo tanto, posteriormente SADIC lo que va a hacer es distribuir el monto que tiene distribuido en partes iguales por las canciones que es el músico o la música la que dijeron que se tocaron. No es una obligación del lugar donde se toca. Esto es una facultad que tiene el músico o música, vuelvo solista o integrante de una banda, para poder pasar planilla y justamente poder cobrar por la difusión, en este caso en vivo, de canciones propias. ¿Sí? Disculpen, tomé un poco de agua, pero venía con la voz complicada. Bueno, esto es el modo en que me inscribo en SADIC, el modo en que hago todos los trámites en SADIC. ¿Sí? Primero dije, en la Dirección Nacional de Autor y en SADIC los primeros pasos para inscribir las canciones. Luego me doy de alta como autor y compositor. Y por último me censo como intérprete para poder pasar planilla. Bueno, Lía, no sé si quedó alguna duda sobre SADIC, porque si no, si te parece, nos vamos a ADI ya. Pero comentame. Digamos, el intérprete pasa planilla, digamos, para que el autor pueda cobrar sus derechos, ¿no es cierto? Exactamente. Intérprete no obtiene ningún pago por eso, digamos, no obtiene ningún No, beneficio para el intérprete, ¿no? no, yo, como bueno, algo mencionó Diego muy claramente al comienzo de la charla, que justamente, por ejemplo, músicos como Mercedes Sosa pasaban planilla, que ella no compuso nada, pero pasaba planilla ¿para qué? Y para que León Gieco cobre cada vez que ella tocaba Solo le pido a Dios. Digo, yo creo que esto es el mejor modo de reconocer al autor de la canción, es pasándole planilla, para que vea justamente compensado el uso, la utilización de su canción. Cuando digo la utilización lo digo en buen término, el uso de su canción, ¿sí? Por cualquier intérprete que puede tocarla en vivo y no hay ningún problema, no hay que pedirle ninguna autorización, pero justamente digo, el mejor modo de reconocimiento es incluir su canción dentro de la planilla y poder planillarlas. Sí, es cierto eso. Y ya que estamos, te consulto, en pandemia, viste, por ejemplo, en mi caso, yo estuve haciendo streaming a través de Facebook Live una vez al mes. Y bueno, y canto, yo no tengo la mayoría de mis canciones propias, sino al contrario, la mayoría son de otros autores y tengo un par de canciones propias. Entonces, bueno, me encontré con dos situaciones. Por ejemplo, una, a veces de buscar canciones y no encontrar los autores. Por ejemplo, en la página de Sadaic encontrás, qué sé yo, la canción Con Locura, o la canción, hablemos de la canción La Pared. La canción La Pared de, no sé, una persona con tres nombres, luego abajo otra persona con tres nombres más, luego abajo otra persona con tres nombres más. Es como raro, digamos, cómo te lo presentan en Sadaic. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo se declara la planilla en la virtualidad si uno hace un streaming, por ejemplo? Cómo lo declaras? ¿Se cobra eso? ¿Está regulado? Bien, si vos querés llegar a quién es el autor de la canción que vos querés, también yo digo, se puede mandar un mail a Sadaic, si uno, porque, a ver, puede ser que la pared, digo, utilizando el mismo ejemplo, puede ser que la pared haya la pared, varias canciones que se llamen igual. Entonces uno no sepa que, a ver, y esta canción, ¿cuál es la que yo quiero? Porque acá hay tres canciones. Digo, primero un dato. Cuando uno cliquea sobre la canción, se le abre bien
un poco más de información y, por ejemplo, figura en qué año fue registrada. Bueno, eso tal vez nos da una pauta, porque si vos decís, es una canción que cantaba mi papá cuando yo era chica, y bueno, y tal vez hay una canción que está grabada dice que se registró en 1946 y otra que dice que se registró en el 2000. Bueno, evidentemente la de 1946, digo, sería la lógica que fuera esa, ¿no? Pero bueno, eso como primer punto para dilucidar cuál es la canción. Y si no, la segunda es enviar un mail a Sadaic adjuntándole, por ejemplo, un link de YouTube donde figure, donde esté cantada esa canción y decirle, a ver, esta canción cuál es, y muchas veces Sadaic puede identificarlo, ¿sí? Esto digo porque han conocido más de un caso que lo han utilizado, ¿sí? Bueno, eso por un lado, cómo identificar una canción, cómo llegar a quién es el autor y compositor de una canción. Siguiente paso, con lo que vos decías de los streaming. Bueno, a ver, Sadaic no cobra en los streaming cuando se hace un Instagram Live o se hace un Facebook Live. En eso no cobra. Entonces no hay que pasar planilla porque no cobra Sadaic. ¿Por qué? Porque no lo considera un acto así, vamos a decir, público, grande y demás. Entonces, bueno, en esas cuestiones, además como surgió la necesidad de muchos músicos de hacer esto, bueno, ahora, ¿dónde Sadaic sí fue a cobrar? ¿Dónde Sadaic cobra y ahí sí se puede pasar planilla? Bueno, en dos casos. Uno, cuando hay una venta de entradas a través de algunas tiqueteras estas, o dos, cuando si bien no hay una venta de entradas, hay un sponsor detrás, un banco, una marca en definitiva, digo para hablar concretamente, una marca, un sponsor atrás, ¿sí? Entonces, ahí sí también, ahí en ese caso también, se puede pasar planilla. No en el Instagram o en el Facebook Live, digo concretamente. Bien, perfecto. Bueno, contestada esta pregunta, si te parece, vamos a el derecho de intérprete. ¿Sí? Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre el intérprete. Vamos a repasar, dijimos que intérprete es el que canta o ejecuta un instrumento en una canción grabada. ¿Sí? O sea que de movida pensemos que ya tiene que haber una grabación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me inscribo en ADI actualmente? ¿Sí? Bueno, en ADI me inscribo actualmente a través, esto lo ha implementado ADI hará un mes y medio aproximadamente, o 2 meses tal vez. Esto es nuevo, y ADI, que era muy presencial todo el trámite, ahora se volvió 100% virtual, ¿sí? No presencial. Primero lo que hay que hacer es ingresar a la página de ADI, que es ADI y una M al final, ADIM, porque le han agregado Asociación Argentina de Intérpretes Musicales.org.ar. Hay que entrar, igual la googlean y la van a encontrar, y hay que darse de alta en el portal de asociados. Van a ver que hay una parte que dice portal de asociados. Ahí hay que cargar su DNI, hay que cargar una serie de datos, de nuevo los mismos datos que nos piden siempre: nombre, dirección, teléfono, mail, cuitoquil, nacionalidad y, por supuesto, como dije, el escaneo de mi DNI de los dos lados, siempre igual, ¿no? Bien, una vez que ingreso ahí, a mi portal, abro, me envían un mail para confirmar, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, voy a tener que declarar las canciones. ¿Declarar qué quiere decir? Vamos a decirlo así: subir, aportar la canción en la cual yo interpreto algo. Puedo cantar o cualquier instrumento. Bien, hay dos modos de declarar las canciones. Hay uno cuando tengo el formato físico, ¿sí? Que hay que completar una declaración. Formato físico me refiero a que fui a una fábrica de discos con mi máster y me hicieron copias. Eso, lo que se llama replicaciones, ¿sí? O réplicas, ¿sí? De discos. Entonces voy a tener que completar una declaración jurada, subir los MP3 de los temas y, por último, adjuntar tapa
y créditos del disco. Cuando digo de los créditos, ¿qué quiero decir? Bueno, los créditos tienen que estar los autores y compositores de las canciones, los intérpretes de las canciones, el productor fonográfico, ¿sí? ¿Quién es? Mes y año, ¿sí? Que diríamos noviembre de 2020, y ciudad y país, qué sé yo. Por ejemplo, La Rioja, Buenos Aires, Chilecito, perdón, La Rioja, discúlpeme, Argentina, Chilecito, Argentina, ciudad y país. Con eso es suficiente, ¿sí? Con eso envío la información, es muy simple, le adjunto toda, me van diciendo, es un formulario muy claro, donde voy completando y voy adjuntando la información que me piden. Ahora, si yo no hice fabricación de CDs, porque no quise hacer, solo los subí a las plataformas de música, como Spotify y demás, bueno, tengo que completar la declaración, subir los archivos MP3, hacer una certificación, tengo que hacer yo mismo, en la declaración jurada tengo una certificación extra, que tengo que incluir todos los datos bien, como vieron, como estaba con lo que dije, los créditos, bueno, acá los tengo que tipear, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿sí? Indicando los autores y compositores, los intérpretes, etcétera, etcétera, pero además tengo que hacer, vuelvo, si las canciones solo lo subí a plataformas, no hice copias, tengo que hacer un trámite en la Dirección Nacional de Derecho a Autor, ¿sí? Que es una inscripción como productor fonográfico del disco. Eso, me tengo que inscribir como productor fonográfico del disco. ¿Cómo hago eso? Bueno, vamos de nuevo. Dije la Dirección Nacional de Derecho a Autor, el trámite donde se hace, en trámitesadistancia.gov.ar, cliqueo ahí, ingreso, mano izquierda, dice derecho de autor, mano derecha, van a ver que dice que el trámite que tengo que hacer se llama solicitud de inscripción de obra publicada. Solicitud de inscripción de obra publicada. Este trámite, vuelvo, es para inscribirme como productor fonográfico del disco. ¿Sí? Van a ver que completo los datos y tengo que adjuntar un comprobante de 400 pesos. O sea, tengo que adjuntar un comprobante de pago por 400 pesos. Y con eso ya adjunto luego el comprobante de finalización del trámite, tengo que adjuntarlo en ADI. Y con eso ya me inscribí y declaré los discos. Es bastante simple, les digo la verdad, ahora tal vez los enrevesé un poco, pero cuando ingresen a la página van a ver que está muy claro todos los pasos que hay que ir haciendo. Está muy explicado qué es lo que necesitan para ello. Ahora bien, yo ya me inscribí en ADI, supongamos que yo me inscribí y ya estaba listo. ¿Cómo distribuye el dinero ADI? ¿Cómo lo distribuye? Bueno, lo distribuye por pasadas en radio y televisión. O sea, ADI recibe el listado mensual de 470 medios, así dice ADI, 470 medios aproximadamente, o sea, de canales de televisión. De canales de televisión, sí, bien, y de emisoras de radio AM y FM de distintos puntos de nuestro país, recibe la información y lo que hace ADI es distribuir el monto que recauda distribuido la pasada. O sea, decir, bueno, ¿cuánto sale una pasada? Y después multiplica eso por las pasadas que se tengan. O sea, el valor de una pasada, vamos a decirlo así, es $1, bueno, a ver, ¿cuántas pasadas tuviste? Y tuve 100 pasadas, o sea, 100 pesos. Eso es lo que se te va a depositar. Se te va a depositar en una cuenta bancaria que vas a tener que presentar en el CBU, en el portal de asociados, como dije, ¿no? En los datos, se va a pagar 2 veces al año. ADI paga 2 veces al año, en junio y en diciembre. ¿Sí? Vuelvo, ¿cómo distribuye ADI? Por pasadas en radio y televisión de los medios en que ADI recibe información, que como dije son aproximadamente 470 medios de distintos puntos de nuestro país. En eso ADI es muy federal, abarca todos los géneros musicales, ninguno se queda afuera, tiene medios de todos los géneros musicales para justamente poder hacer una distribución lo más equitativa posible. ¿Sí?
Bien, lo expliqué bastante simple porque ADI es simple, se ha simplificado además mucho con la registración online, ¿no? Lía, ¿querés, no sé, hacerme alguna pregunta, algún comentario sobre esto? No, con respecto a Adi, desde hace rato que ya vienen considerando esto de las plataformas digitales. A mí me pasó hace como 3 años o más de grabar un EP y no hacerlo en formato físico, o 4 años quizás. Y bueno, y lo presenté en ADI y lo aceptaron, me dijeron que sí, que ellos ya estaban contemplando las plataformas digitales, así que ADI la verdad que viene trabajando muy bien en ese sentido, muy actualizado. Bien, sí, sí, Me claro, parece es verdad lo que vos decís. Hace unos años atrás solo tomaban el formato físico, solo podías inscribirte en ADI si tenías el CD replicado. Y bueno, como dijiste vos, desde hace unos años para acá ya se ha implementado la posibilidad de registración de canciones que solo estén en las plataformas de música. Ahora bien, eso me permite registrar. No significa, digo, esto lo quiero aclarar bien de nuevo, no significa que ADI pague por pasadas en Spotify. No, ADI distribuye el dinero solo por difusión en radio y televisión. claro. Sí, sí, sí. Bien, y Te hago vamos. una consulta. Sí. YouTube no se monetiza en este sentido, o sea, sí se monetiza, pero digamos, no entra en estas, como digamos, en estas plataformas o como en estos organismos, no lo consideran, no sé. No, no. El derecho de intérprete que es bastante complicado el tema, para ser sincero. Y tal vez extenso para explicarlo hoy en esta charla, pero el derecho de intérprete, ninguna sociedad de gestión colectiva de intérpretes está pagando en el mundo las reproducciones de Spotify o YouTube. Spotify y YouTube lo utilizo como ejemplos de plataformas de música. No. Sí, la sociedad de gestión colectiva, o sea, sí SADAIC. En SADAIC, las sociedades de autores de todo el mundo, sí, va, de todo el mundo no, no todas todavía, pero la mayoría, de hecho, SADAIC fue una de las primeras en el mundo que ha podido cobrar el derecho de autor de las plataformas. O sea, concretamente Spotify, YouTube, Claro Música, Deezer, iTunes, etcétera, pagan derechos de autor. Paga, o sea, SADAIC Sí, cobra y sí, lo cuando reparte. perdón, justo se cortó la conexión, no sé. Sí, no, ¿Me te escucho, te escuchás? escucho. Sí, 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 sí. De hecho, cuando inscribís una canción en Spotify, bueno, vas a subir, la mandas a un agregador digital para que te la suba en todas las plataformas. Si es de otro autor, te cobran un porcentaje que va para ese autor, ¿no? Por derecho de Claro. autor. Sí, sí. Y después, además, si tiene una cantidad de escuchas, también se genera dinero por ese. Se genera dinero, ¿no? Y lo cobras a través de ahí. Sí, efectivamente, eso. Lo de intérpretes no. La verdad que no se cobra por lo que se llama comunicación pública, ¿no? Pero bueno, si te parece, vamos al tercero de los derechos y ya vamos cerrando porque ya en tiempo hemos estado bastante. Vamos a explicar el derecho de productor fonográfico, que volvemos a repasar, es quien paga los gastos de la grabación y quien paga los intérpretes. Es lo que hoy comúnmente se llama música independiente y que se cobra en CAPIF. En Capif, la verdad que de ser muy complejo la registración, la verdad que ahora lo han también, ya previamente a la pandemia, ya desde el año pasado, lo habían simplificado bastante. Antes era muy tedioso y la verdad muy poco federal. Lo sigue siendo en otro punto, pero ya vamos a llegar. Pero todo lo tenías que hacer acá en Buenos Aires, no te dejaban hacer nada ni mandar por correo. Bueno, por suerte ahora, vuelvo del año pasado, sí se puede hacer vías por la página. Concretamente, ¿por qué página? www.capif,
capif.org.ar/HIT, o sea, /GIT. GIT. ¿Por qué HIT? Digo, para que se entienda, por gestión integral de trámites. Porque todos los trámites que hoy por hoy tenés que hacer en Capif, lo tenés que hacer a través de esa web. Ingresás a esa web y lo primero que tenés que dar, como siempre, te tenés que dar de alta, te tenés que inscribir. Y de nuevo te vuelven a pedir los mismos datos que te piden en todos lados. Nombre, dirección, teléfono, mail, CBU, siempre porque te tienen que depositar el dinero, teléfono, bueno, nacionalidad, código postal, etc. Los datos básicos. Entonces, una vez que ingresamos, tenemos que también, una vez que nos damos de alta, tenemos que cargar los MP3 de nuestras canciones, lo mismo que hicimos en ADI, ¿no? Pero otro sistema, lo tengo que cargar de nuevo acá. Entonces tengo que cargar los fonogramas. Hay un instructivo que se los recomiendo verlo en el canal de YouTube de Capif, donde está muy bien explicado cómo se sube cada uno de las canciones. Igualmente también explican cómo subir un zip, o sea, varios al mismo tiempo. Pero ahí escuchen bien, vean bien ese video, que creo que no dura ni 2 minutos, pero está bien explicado de cómo subir uno por uno o cómo subir todas juntas. Sí, creo que es hasta 10 canciones todas juntas. Ahora bien, es bastante sencillo, como dije, darse de alta es de lo más sencillo que hay. Ahora bien, ¿cómo distribuye Capif? Vamos de nuevo. Así como dijimos cómo distribuía SADI, dijimos cómo distribuía ADI, dijimos cómo distribuía Capif. Ahora, bien, hay 2 modos que Capif distribuye. Hay un modo que se llama market share, ellos lo llaman, que es cada vez que yo fabrico discos, y yo fabrico discos replicados, cada vez que los vendo, hago una factura, envío la factura a Capif y sobre eso me pagan un porcentaje sobre la venta que yo tengo, ¿sí? Sobre el porcentaje de monto vendido. Para esto tengo que tener CD fabricados en estas replicadoras, donde yo llevo el máster y me hacen las copias. ¿Sí? Concretamente en Laserdisc, Megadisc y Teltron, que son las 3 fábricas de discos. ¿Sí? Bien. Pero eso, un porcentaje lo destinan a eso, pero el mayor porcentaje hoy por hoy lo están destinando a lo que se llama Airplay, lo que ellos llaman Airplay. ¿Qué es el Airplay? Es la difusión, las pasadas en radio y televisión, así como ADI, bueno, las pasadas en radio y televisión, ¿sí? Pero a diferencia de ADI, no es para nada federal, la verdad. ¿Por qué? Porque también, a diferencia de ADI hablábamos de 470 medios, Capif hablamos de solo 100 medios, o sea, baja, ¿sí? Ya estamos hablando de un 22-23% de los medios que monitorea ADI, o sea que ya son menos, y no solo que son menos, sino que son, ellos lo toman por los que más rating tienen a nivel nacional, y muchas veces terminan siendo medios que están en la capital. Sí, gran parte de esos medios están en la ciudad de Buenos Aires. Hay algunos en Rosario, en Córdoba, creo que hay algunos en Mendoza, y algunos más dispersos por el resto del país, pero lamentablemente esos 100 medios, la gran mayoría, me animo a decir 90 de esos medios, están en Capital y Gran Buenos Aires. Lo cual, bueno, eso es una crítica que tiene el sistema de distribución de Capif. Ahora, la verdad es muy simple poder subirlo, yo recomiendo que lo suban. Siempre vimos, fíjense que la única vez que ABD Plata fue en la Dirección Nacional de Derecho de Autor y una sola vez en SADIC cuando me daba de alta que tenía que pagar 76 pesos. Luego todos los trámites en SADIC son gratuitos y todos los trámites en ADI y Capif son gratuitos también. Así que atendiendo eso, digo, no hay que quedarse con no hacer alguna de lo que se hace comúnmente, que hay que registrarlos y que, digo, no se queden con que, bueno, pero tal vez acá no gane yo plata, ¿no? Eso es otra cosa. Yo creo que primero hay que hacer el trámite y después evaluar y después ver si se cobra o no,
pero primero hacer el trámite, porque si no, siempre va a ser una eterna duda y después tal vez te dicen, sí, te escuché en tal radio y uno podría haber generado dinero y por no hacer el trámite no lo cobra, ¿no? Eso digo para, ya cerrando con este tema, tenerlo como base fundamental. Esto no solo son nuestros derechos, como dijo Diego, sino que impactan en nuestra economía. Y eso es fundamental. Yo siempre digo, pensemos que hubo un momento, vamos a decir, lo llamo yo, momento Napster de la historia, que en un momento parecía que nunca más la gente iba a pagar o iba a hacer algo para escuchar música, porque parecía que la música grabada iba a estar gratis. Bueno, sin embargo, hoy por hoy escuchamos a través de plataformas como Spotify y pagamos por escuchar o nos bancamos una publicidad, ya sea en Spotify o, por ejemplo, en YouTube, nos bancamos eso y bueno, a través de eso se está generando la plata también para que reciban los músicos. Y también hay un momento como este, o sea, lo que quiero decir, digo, después de Napster igual se volvió a pagar, entre comillas, pagar o bancarse publicidades para que se reciban pues, fuentes económicas y en el caso de actualmente que nos asustamos con todo esto que no vuelva la música en vivo, ya va a volver, pero mientras tanto mientras que parecía no haber música en vivo, o en algún momento que pareció que la gente no iba a pagar por la música grabada, y sin embargo, ¿qué quedó? Los derechos intelectuales. Estos quedaron siempre. Entonces son nuestros derechos, usémoslo, hagamos los trámites, porque ese dinero también que se ve compensado nuestro esfuerzo, nos pertenece. Exactamente. Excelente, la verdad que muy, muy, muy útil para los músicos, para todos nosotros. Y bueno, a veces tenemos dudas, ¿viste? Bueno, te las fui planteando, ciertas dudas sobre esto. Y los procesos también van cambiando, ¿no? Hace unos años, ahora también 4 años, no sé, escuché una charla sobre derechos intelectuales y fueron cambiando bastantes cosas, por suerte, porque la música va cambiando rapidísimo y está bueno que estos organismos vayan acompañando. Así que la verdad que en mi caso me... No, perdóname, absolutamente. Sí, sí, esto ha ido cambiando en los últimos años, así como durante muchísimos años en la música no había pasado nada. Digo, en los últimos, me animo a decir, 10, 15 años tal vez, me estoy estirando un poco tal vez, pero 10, 12 años, han sido muchísimas las cosas que han cambiado en nuestra música, por cuestiones tecnológicas también, y también por el empuje de muchos músicos y músicas que se han reunido y han empujado, y bueno, una de esas claramente también, no con los derechos intelectuales, pero vinculados a ello, la creación del Instituto Nacional de la Música, ¿no? Eso fue un empuje de muchas que quisieron que se sintió que se necesitaba, así como el cine tenía el Inca y el teatro tiene el INT, se necesitaba algo vinculado a la música que pudiera justamente mejorar o dar más posibilidades para los músicos y músicas de nuestro país. En definitiva, no es poco, es nuestro patrimonio cultural y si algo, siempre se utilizan cuestiones numéricas para decir cuál es el país mejor o peor, porque su PBI, que su etcétera, 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 que su ingreso per cápita y demás, también una de las principales formas de indicar en qué estado se encuentra un país es por su propio patrimonio cultural, entonces hay que protegerlo y hay que justamente ir acrecentándolo. Y acrecentándolo no es solo la creación, también su registro, ¿sí? Porque esto además genera derechos en todo el mundo. Una canción puede sonar en cualquier parte del mundo y me ha pasado a mí concretamente que me he enterado por SAIC, por ejemplo, que mi canción estaba sonando en determinado país y que pude cobrar por ello algo
que hacia no tantos, hace algunos años, pero no tantos en la humanidad, donde esto era impensado, que uno pudiera cobrar lo que está generando en otros lados. Entonces, bueno, la verdad que hay que mantenerse actualizado. Bueno, el INAMU trabaja por ello, para mantener actualizado, y justamente gran parte es estas charlas, es mantener actualizado lo último en derecho de autor, que se pueda manifestar de esta manera, y que el músico el músico de la música de nuestro país, cuando vaya a registrar, no se encuentre con que la información es vieja, sino que está actualizada. Así que bueno, no sé si hay Buenísimo. alguien más Una ahí. última consulta. Dale. A todo esto que vos hablaste, ¿se puede acceder en INAMU? ¿Se puede acceder a esta info general? No digo con tanto detalle como vos lo dijiste, pero general, ¿se puede acceder en la página de Sí, INAMU? pueden enviar un mail a info@inamu.gov.ar, que envían una guía básica de registro que está brevemente lo que dijimos hoy, que está además escrito, digo, eso, entonces uno puede ir leyendo y ir haciendo los pasos. Van a recibir esa guía muy cortita, pero muy clara sobre cómo se distribuye, cómo registrar y cómo distribuye el dinero. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. En mi caso me sirvió mucho, espero que así sea y agradezco de haber podido compartir y aprender ciertas cosas que por ahí tenía bastantes dudas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esperemos que haya ayudado a todos quienes escuchen y vean esta charla. Así que bueno, no más que eso, y no sé si cerramos nosotros, Lía. Cerramos nosotros, cerramos nosotros. Cerramos nosotros Muchas entonces. gracias. Bueno. Muchas gracias a todos y ahí te dejo que cierres vos. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Y bueno, ojalá que, como digo últimamente, ojalá que nos veamos pronto y nos veamos en un recital que va a ser lo mejor para todos. Muchísimas gracias.